¿Qué tal, Iberoamérica? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva propuesta, una nueva entrega de Portal de América Radio aquí en portaldeamerica.com en este viernes 5 de marzo de 2021. Estamos en unos días un tanto atípicos, con mucha comunicación oficial. El discurso del presidente de la República del martes dejó algunas sensaciones concretas de que en lo que respecta al turismo, la reapertura de fronteras pasó a ser un anhelo personal del primer mandatario y, como habíamos anunciado, nosotros dijimos el 23 de marzo, tomando las palabras del propio Lacalle Pou, por ahí, por esa fecha, se daría la posibilidad de que ingresen los vacunados y los que ya sufrieron la enfermedad, siendo Uruguay uno de los primeros países en reabrir sus fronteras. Tenemos la vecindad complicada, sobre todo Río Grande del Sur, el estado más próximo del gran país del norte, con el sistema de salud colapsado, no hay camas de CTI, es un tema que preocupa y mucho. Y entre otras de las noticias a destacar antes de ingresar en nuestra reflexión editorial del día de hoy, aparentemente vamos a dejar de pasar vergüenza y se hizo el llamado a licitación para pavimentar, parece mentira que tengamos que dar esta noticia en el 2021, para pavimentar los 19 kilómetros de ruta que unen a Salto, perdón, el último tramo, ¿no? En la ruta que une a Salto con uno de los destinos turísticos más importantes del país, Arapey, Termas del Arapey. Hay propuestas impresionantes, como la de nuestros amigos de Altos del Arapey y los otros establecimientos que hay por allí. Es como estar en el paraíso, llegar a Altos del Arapey, pero antes de llegar al paraíso hay que pasar por la luna. Es increíble el estado de ese camino. Bueno, la noticia es que se va a solucionar ese tema aparentemente y se van a invertir 135 millones de pesos. Muy bien, como lo habíamos anunciado, esta reflexión editorial del día de hoy tiene dos partes. Vamos primero a la previa. Contrariamente a lo que hacemos generalmente en el PDA, esta vez el mensaje audiovisual que acompaña al texto editorial tendrá esta fase previa con una introducción y precisiones varias. Si bien el Ministerio de Turismo, al igual que el gobierno todo, el país todo y el planeta Tierra en toda su dimensión, ha estado inmerso y afectado por la pandemia del COVID-19, no se puede partir de la base de utilizarlo como excusa para justificar lo que no se ha hecho. No lo decimos nosotros, lo dijo con meridiana claridad el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en su mensaje a modo de rendición de cuentas ante la Asamblea General el pasado martes 2 del corriente mes de marzo de 2021. Hoy no venimos a hablar de herencias, no es momento. Ya todos sabemos cuál era la situación del país antes del 1 de marzo de 2020. Ya no hay más tiempo para excusas, aunque puedan ser válidas. Y si Lacalle pudo decir eso en 55 minutos, todo lo que hizo el gobierno, aún en pandemia, y los lineamientos principales de lo que tiene pensado hacer de aquí en más, no debería llamar la atención a nadie el recorrido que vamos a hacer en el análisis de este primer año de gestión del equipo liderado por Germán Cardoso.
Conviene recordar que, como siempre, nosotros comunicamos a partir de nuestras convicciones, pero también con otros insumos tan o más importantes aún que las mismas. Nosotros no solamente no tenemos nada contra el equipo jerárquico del actual MINTUR, sino que tenemos diálogo, como ya lo hemos dicho, con cada uno de ellos, y desde el mismo día que tomaron posesión de sus cargos, nos pusimos a la orden con todos y cada uno de ellos. Hemos demostrado desde ese mismo inicio, con hechos, nuestra predisposición a sumar. Habíamos reclamado, como muy pocos, un cambio de conducción en el turismo uruguayo. Porque, como se está confirmando en los hechos, la administración anterior dejó en estado de semi-postración a la actividad, cosa que sostuvimos en exclusividad y lo dijimos cuando nadie se animaba ni se animó a sostenerlo y argumentarlo. Pero la predisposición hasta ahora ha sido unilateral y lamentablemente, transcurrido un año, debemos admitir que se nos ha pretendido contentar con un trato afable, pero en las que duelen con una inentendible distancia. En orden jerárquico hemos tenido, en primer lugar, diálogo virtual continuado, pero cero profundidad. En segundo lugar, un cambio de actitud inesperado y confuso. En tercer lugar, interés de acercamiento sin el debido sustento fáctico. Y en cuarto lugar, el discurso correcto y la desaparición contundente. Este orden jerárquico y estos comentarios, entiéndanlo quienes puedan. No corresponde que seamos más precisos. Desde el 15 de febrero pasado, durante 3 semanas seguidas, intentamos tener respuestas del ministro Cardoso para tener información de primera mano para este análisis. Hasta que en las últimas horas le hicimos saber con pesar nuestra determinación, enumerando al principio todas las gestiones rechazadas en este periodo y las respuestas recibidas, culminando el mensaje con algo que les vamos a comentar a continuación, después de una última respuesta en la que el ministro Cardoso nos aclara que de ninguna manera tiene nada personal con nosotros, pero que ha estado muy ocupado. Hace un año que está ocupado y no hemos podido hablar en profundidad con él. Una vez más, como hice el año pasado, y los hechos luego me llevaron a seguir intentándolo, dejo de insistir. Deberá hacer el análisis del primer año de gestión del ministerio a tu cargo con lo que yo creo, con lo que yo supongo y con lo que yo he averiguado. Profesionalmente me frustra no haber podido cotejar directamente contigo todas mis creencias, mis suposiciones e informaciones como correspondería. No me sorprende, ya estoy acostumbrado a que me escriben por mi estilo. Como siempre, primero hice todo lo que estuvo a mi alcance, nadie podrá decir que no lo he intentado. Ese es el mensaje previo a esta reflexión editorial de hoy. Pasamos entonces a análisis de gestión del Ministerio de Turismo de Uruguay en el periodo 2 de marzo 2020 al 2 de marzo 2021. Muy bien, amigos, entonces, como acabamos de decir, entramos en esta reflexión editorial de hoy que tiene una significación muy importante. Estamos hablando del análisis del primer año de gestión del equipo ministerial de nuestra actividad, el turismo. Teníamos muchas, quizás demasiadas expectativas puestas en la gestión de la nueva administración del Ministerio de Turismo. Pensábamos que iba a ser muy diferente el mensaje del equipo jerárquico hacia el sector, pero ya en este inicio debemos admitir que el resultado dista mucho de la conformidad y ya desde hace unos meses es bastante preocupante. A simple vista, coincidimos con varias de las apreciaciones efectuadas por algunos empresarios del sector
consultados para nuestro artículo, diferentes actores del turismo uruguayo opinan al cumplirse un año de gestión de las autoridades del MINTUR. Y esa coincidencia no es precisamente con los que aprueban la gestión. Algunos aciertos. Lo más destacable de la gestión pasa, no es nada desdeñable, es muy importante, pasa por la reacción del equipo ministerial a los planteos del sector ante el impacto gigantesco de la pandemia. Hay prácticamente unanimidad en señalar la receptividad, la preocupación, la diligencia y el traslado sin pérdida de tiempo de las diferentes variables de la problemática a las reparticiones del Poder Ejecutivo correspondiente e inclusive hasta el propio presidente de la República. Un trabajo muy eficiente también en la generación de los corredores sanitarios para casos puntuales como los del recordado Greg Mortimer, el crucero, que finalmente fueron opacados por el excesivo celo de figuración del ex canciller Ernesto Talvi. Los primeros pasos, las primeras directivas y los primeros arreglos que se dieron para la ejecución de esa aventura que resultó tan bien como la de Greg Mortimer, tengo clarísimo que fueron comenzados por el Ministerio de Turismo. Total acierto fue también el aprovechamiento y gran protagonismo que le dieron a Uruguay en la celebración del Día Mundial del Turismo 2020 como coanfitriones, como partes del Mercosur, con una excelente idea artística, cultural por todo lo alto. Realmente creemos que es la primera vez que se hace algo tan importante a nivel internacional para mostrar nuestro arte y nuestra cultura. A nivel turismo, estamos hablando, ¿verdad? Decepción en el empresariado. Estamos en conocimiento de que hay una gran decepción dentro del empresariado, lógicamente. Esto nadie lo reconocerá públicamente y en todo caso, una vez más la culpa la tengamos nosotros, por decirlo, ante el desentendimiento sobre todo lo convenido y concertado antes de que apareciera el COVID-19. El tratamiento de temas centrales para el turismo como propuesta o intercambio para tratar a nivel legislativo, reformulación de planes del turismo nacional y del turismo social, nuevas formas de promocionar el destino en el exterior, encarar las visitas en ferias y eventos internacionales de una manera diferente a la practicada hasta el presente y encarar en general las cosas con mayor participación de la actividad privada. Mucho de esto se consensuó con los jerarcas en enero del año pasado en una reunión en el Country Club de Atlántida. Hasta la declaración de la emergencia sanitaria se siguió trabajando conjuntamente a muy buen ritmo, pero luego del 13 de marzo, todas esas ideas fueron guardadas forzosamente en un cajón imaginario y no se han vuelto a mencionar. Se entiende por parte del empresariado que se hicieron muchas y buenas cosas en beneficio del sector, en la convicción primaria de que la pandemia tendría mucho menor duración que la que tuvo. Pero con la prolongación en el tiempo, esos beneficios obviamente se han tornado insuficientes y han hecho que muchos negocios pierdan pie en este camino. Se sostiene que se ha perdido un tiempo ocioso magnífico y no se ve que existan nuevos proyectos. Comunicación deficiente. En este mundo moderno, en el que la tecnología ha marcado la cancha de modo determinante, la comunicación es tan imprescindible como el agua o el arte mismo. Pues lamentablemente, luego de un año de gestión, no se ha corregido una falencia incomprensible, poco creíble. No funciona en el MINTUR el Departamento de Prensa y Relaciones Públicas, como no funcionaba tampoco desde bastante tiempo antes, vamos a decir las cosas como son, pero no se corrigió. Por lo tanto, la información llega vía Facebook o WhatsApp de algunos asesores a quienes, obviamente, les agradecemos enormemente que de algún modo nos tengan informados
y colaboren con nosotros cada vez que lo solicitamos. Pero en ninguno de los casos están formados en la materia. El tratamiento de la comunicación en un organismo del tenor del Ministerio de Turismo debería estar en manos de profesionales. Punto y aparte en este tema. Contralor inexistente. Hace pocos días, en el artículo "La trata de mujeres no es ajena al mundo de los viajes y cuando aflora trae consigo la hipocresía del uruguayés", decíamos: cada vez que quiebra una agencia y deja pasajeros afectados, vulgarmente como se dice, tirados, nos preguntamos por la actuación del Ministerio de Turismo, o mejor expresado, por la omisión del Ministerio de Turismo de turno. Y en este tema que nos ocupa ya no nos hacemos ninguna pregunta, simplemente decimos que hubo omisión del Departamento de Control e Inspección, unidad que entre sus obligaciones tiene las de actuar, recorrer, verificar. Nelson Falero Viajes no está registrada en el Ministerio de Turismo, por tanto no debería haber podido operar. No está registrada, tampoco está afiliada a UDAVI y mucho menos tiene la categoría de agente IATA. Por lo tanto, los pasajes vendidos hasta el momento, ¿quién los emitió? No creemos que se hayan comprado directamente en las compañías aéreas. Es más, estamos seguros de que no fueron comprados directamente en las compañías aéreas. Demasiadas interrogantes. Las preguntas acerca de las cuales no pudimos obtener la respuesta de Germán Cardoso, como lo decimos en la previa, son las siguientes. 1. En el inicio de gestión estuvimos de acuerdo ambos acerca de la necesidad de un giro de 180 grados en la conducción del ministerio y en la contratación de asesoría. ¿Qué se puede saber al respecto? 2. Sabemos del viaje a Israel suyo, posterior a Fitur del 2020 en Madrid, en relación a eventual asesoría para el cruzamiento de datos, estando en conocimiento de que los privados estaban pensando en lo que hoy llaman monitor turístico. ¿Hay novedades? 3. La actual administración logró desentrañar el misterio de la cuenta satélite de turismo anunciada en 2009 con una inversión de $600.000. 4. ¿Hay decisión de elaborar un calendario de eventos? 5. ¿Hay posición tomada? ¿Hay estudios realizados para intentar todo lo posible para recuperar la conectividad aérea? Respecto al anuncio de instalación del observatorio. El jueves 4 de febrero pasado, en la Liga de Punta del Este se anunció la creación del observatorio turístico para dejar de lado el ojímetro, entre comillas. Y a los pocos minutos, en rueda de prensa se dijo que el turismo interno, que significaba el 30% de la actividad, abro paréntesis, ¿dónde se argumenta consistentemente esto de que el turismo interno es el 30% de la actividad total? ¿Quién lo afirma? ¿De dónde sale? ¿Qué rigor científico tiene ese dato? Luego de los datos brindados por Interpol en cuanto a alojamientos turísticos utilizados en la primera quincena de enero, se dijo ahí mismo, ese mismo 4 de febrero, después de anunciar el observatorio que se crea para luchar contra el ojímetro, en ese mismo momento, en ese mismo acto, en la rueda de prensa posterior a la conferencia, el ministro dijo que el turismo interno había crecido al 50%. O sea, del 30 había pasado al 50. ¿De dónde está la comprobación científica de eso? Imposible saberlo. ¿Es coherente entonces que el mismo día que se anuncia el observatorio, para dejar atrás el ojímetro, se haga este tipo de declaraciones? Hemos escrito que aplaudimos de pie el anuncio de la creación de este organismo, ya que se trata de una necesidad imperiosa y en general se concuerda con la nómina de organismos con los que se van a cruzar datos. Pero también hemos dejado en claro que no hay evidencia de que exista un plan integral de instalación de la mencionada herramienta
y señalamos oportunamente la falta de información acerca de cuáles serán las estrategias, el liderazgo, el formato, el presupuesto con el que se cuenta, el plazo en el que se estima estará funcionando al 100%. Todas estas preguntas no las no pudimos obtener la respuesta porque, como ha dicho, no pudimos hablar en profundidad con el ministro. Él o los productos. Hasta ahora solamente hemos tenido Sol y Playa como propuesta para el turismo receptivo. Digo hasta ahora y desde hace 80 años. Desde hace años todo el mundo habla de la desestacionalización. Estamos todos de acuerdo que hay que desestacionalizar, pero hasta ahora no hemos visto casi una propuesta formal sostenida para trabajar en pro de ello. ¿Pudieron leer nuestra propuesta Gran Punta del Este 1, 2 y 3? Resumen final. Descontamos que las actuales autoridades no solamente quieren lo mejor para el país, estamos seguros que también lo desean para sus propias carreras políticas. Es natural, es humano. La clave, lamentablemente, no está en el deseo de hacer las cosas bien, sino que es bastante más complicado que ello. Y el único resultado posible para llegar al éxito es centrar el esfuerzo en lo correcto, en lo que hay que hacer, en lo elemental. La mayoría del equipo jerárquico tiene muy poca experiencia en el turismo, incluido el conductor principal. Por lo tanto, si no hay asesoría actuando, es natural que no se pueda ver un plan, una estrategia, conocer cuáles serán las metas de la actual administración. Los observadores calificados, los protagonistas del sector, coinciden en aceptar que no hay mística de equipo, que se los ve funcionar en compartimientos estancos, a impulsos individuales, recorriendo miles de kilómetros por el territorio nacional con reiteradas declaraciones de intenciones, con anuncios y demás. Entendemos oportuno cerrar este trabajo con un pasaje del artículo del día 21 de febrero pasado que titulamos "La inteligencia también debería marcar el rumbo en el turismo", que dice así: en esta oportunidad queremos referirnos a un artículo que contiene una definición que coincide ampliamente con nuestra mirada. Se trata de la columna de Andrés Danza en Búsqueda, lo que el GACH nos dejó, donde hace un acertadísimo análisis acerca de la inteligencia, especialmente en relación con el poder, lo que en un pasaje crucial define maravillosamente así: no es fácil ver entre los políticos y como consecuencia tampoco entre los gobernantes, llegar a la cúspide de cualquier estructura de poder implica tener cierto grado de narcisismo y una autoestima importante. Los que no tienen esas características suelen quedar por el camino. Ese exceso de confianza y de competitividad muchas veces dificulta ver más virtudes afuera que adentro. Por eso, desde presidentes de la República, pasando por ministros y legisladores, hasta gerentes de pequeñas empresas, son muy pocos los que están dispuestos a sentar a su mesa de trabajo todos los días a alguien que piense más rápido o más claro que ellos. Destaca luego Andrés Danza que cuando las personas poderosas dan ese paso, los resultados suelen ser excelentes. De esa forma, recurriendo a asesores que les amplíen el horizonte, consiguen disimular lo que les falta y potenciar mucho más la concreción de sus ideas. Más adelante afirma: un buen ejemplo es lo que hizo el presidente Lacalle al formar el Grupo Asesor Científico Honorario GACH para tratar de combatir de la forma más eficiente la pandemia de coronavirus. Agrega luego: dotó a su gobierno de un cerebro extra por fuera de la estructura que siempre lo acompaña, lo que le dio mucho más fuerza a cada una de sus decisiones. Esta es la reflexión editorial del día de hoy. Hacemos una breve pausa y retornamos enseguida, ya con todo el panel, con la presentación de nuestros compañeros y con la opinión para generar el intercambio que solemos hacer con esta reflexión editorial. Enseguida volvemos.